A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches. Último programa de 2024. Después regresamos en marzo. Así que tenemos un invitado muy especial. Hace semanas que queríamos que estuviera acá con nosotros en Sendero de Escritores, y hoy está el doctor Alberto Gelicantilo. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Antonio, muy agradecido por la invitación y bueno, aquí estamos para charlar un poco. Sí, sobre todo vos, que sos un verdadero hombre comprometido con la cultura, la historia argentina. El doctor Gelicantilo es el presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, pero es miembro del Instituto Nacional Newberiano, del Instituto Güemesiano, de la Academia Belgraniana de la República Argentina, entre otras entidades. Qué bueno poder conversar con alguien tan comprometido en la cultura y en la historia de nuestro país, Alberto. Bueno, a mí siempre me ha interesado los temas históricos y bueno, trato de difundir todos las distintas miradas, ¿no es cierto? Sobre todo de tantos personajes que fueron los que hicieron nuestro país, sus valores, que veamos un poco cada uno de ellos qué aportó para hacer este país tan difícil, ¿no? Realmente en estos momentos. Y bueno, yo creo que es importantísimo recordarlos, con sus pros y sus contras, y bueno, ser una posibilidad de ir aprendiendo de esos grandes personajes que hemos tenido en estos años de historia. Ahora, qué bueno que digas sus pros y sus contras, porque yo insisto, lo he dicho en otras entrevistas, que nos legaron, por lo menos la historia aquella que aprendimos en la primaria, en la secundaria, y a veces hasta en la universidad, los que somos de cierto grupo etario. No, vos dijiste tan bien, me parece tan importante, sus pros y sus contras, porque eran humanos. Entonces no es que había unos que eran los buenos y otros que eran los malos. Siempre digo que me hubiera gustado mucho que me enseñaran, sobre todo en la escuela secundaria, que José de San Martín cruzó los Andes en una litera, enfermo de gota, que tenía que consumir láudano, y que en esas condiciones tan adversas, sin embargo, mantuvo su mente para dirigir la operación libertadora que estaba haciendo. En lugar de eso, me lo mostraron vestido con uniforme de gala, en caballo blanco, con los Andes nevados, como si hubiera sido una cosa fácil, cruzamos y ya estamos. Qué bueno, las luces y las sombras, los pros y los contras. Sí, yo creo que es fundamental analizarlo así, porque si no, uno cree evidentemente, erróneamente, que las cosas fueron distintas a la realidad. Y yo creo que lo más importante es saber qué fue lo que sucedió, cómo se fue formando nuestro país. Bueno, en medio de, evidentemente, de muchas luchas, las luchas por la independencia, las luchas civiles, la lucha incluso contra extranjeros que vinieron a nuestro territorio. Es decir, la Argentina tuvo sin lugar a dudas una importantísima cantidad de hechos que, bueno, terminaron formando este país, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que analizar incluso desde la época anterior a la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? Sí. Cuando uno piensa de que acá tuvimos 3 siglos desde el descubrimiento de América hasta la emancipación, y evidentemente es importantísimo todo lo que transcurrió
durante tanto tiempo. Yo creo que tenemos que ser muy buscadores de todos esos acontecimientos y por eso me gusta que historiadores como vos, que son tan buscadores de nuestro pasado, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que nos une a todos nosotros. Creo que es fundamental buscar con ese espíritu, con esa idea, tratar de no andar con prejuicios, sino que ser realmente investigadores. Yo creo que a los que nos gusta la historia tenemos que dar elementos incluso para que el público en general se interese sobre todo y que siga estas ideas para ver finalmente, cuál es la conclusión que sacan. Es decir, nosotros no tenemos que ser indicadores en un sentido o en otro, sino expositores para que los que nos oyen, saquen sus conclusiones, se pongan también a investigar y lleguen a una conclusión. Mencionaste antes de los hechos de mayo de 1810. Yo siempre digo la aldea de Buenos Aires de fines del 1700 y algo, todo lo que surgió de acá, y esto era una aldea, porque si no, como decía Jorge Luis Borges, se me hace cuento que nació Buenos Aires, ¿no? Como que estuvo siempre, y uno tiende a pensar, a creer, es la palabra exacta, que en aquel 1780, 1790, 1800, lo que sería la ciudad de Buenos Aires, ¿qué ciudad? Una aldea. Y de ahí, sin embargo, salir tanta fuerza de pensamiento, de proactividad, de modificaciones, es notable. Sí, no, indudablemente, cuando incluso uno piensa la cantidad de población que había en esa época, exacto, prácticamente nada. ¿Qué tamaño tenía la aldea de Buenos Aires en 1790? Claro, serían como mucho, 40.000 personas, claro. ¿No es cierto? Y no debemos olvidar que incluso en tiempos posteriores, en la época de Rosas, prácticamente la ciudad o la civilización, llamémoslo así, llegaba hasta el río Salado y luego venía la tierra de los indios, claro. Y demás. Prácticamente el resto del país no existía. Estaba la famosa línea de los Fortines, que se había hecho durante la época colonial, pero claro, prácticamente era muy reducido todo lo que nos rodeaba, ¿no es cierto? Cuando llegaba hasta San Miguel del Monte, hacia el sur, Luján hacia el norte, Luján San Isidro, claro. Y estábamos ahí, ¿no es cierto? Prácticamente el resto no existía, ¿no es cierto? E incluso no debemos olvidar que durante mucho tiempo, por ejemplo, lo que era Flores o lo que era Belgrano estaban fuera de la ciudad. Claro. Y todo eso después se incorporó al municipio de Buenos Aires. Pero prácticamente la ciudad era el fuerte, la Plaza de la Victoria, que es lo que actualmente es la Plaza de Mayo, el barrio sur y nada más. El resto no existía. De modo que... Claro, eso es lo que entendíamos como lo que yo llamo la aldea de Buenos Aires. Claro, fíjate que recién... pocos kilómetros cuadrados. Recién, cuando la epidemia de fiebre amarilla en 1870, las familias obligadas por la enfermedad tienen que ir avanzando hacia, digamos, la zona norte y llegar hasta Plaza San Martín, que no era nada. Es decir, cuando uno piensa
que el Congreso también, es decir, donde está actualmente el Congreso, no había nada, prácticamente eran grandes lugares despoblados. Realmente nuestra ciudad, como bien decís vos, era una aldea, ¿no? O la gran aldea, como también se ha escrito, ¿no? Claro. Sobre la gran aldea. Bueno, y así de ahí venimos, ¿no es cierto? Hasta llegar a esta ciudad extraordinaria que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, una ciudad que parecía París, ¿no? Cuando uno ve edificios extraordinarios, lo que actualmente es la Avenida de Mayo, en fin, bueno, la Avenida Alvear, todas esas zonas, ¿no? Que hay actualmente, Libertador, realmente, Figueroa Alcorta, cómo ha cambiado todo eso, ¿no es cierto? Y la aparición de esas grandes casas, estos verdaderos palacios, ¿no es cierto? Que hoy el Museo de Arte Decorativo, que era una casa particular, es decir, bueno, realmente lo que es la Embajada de Italia, lo que es la Embajada de Estados Unidos, eran casas particulares, claro, ¿no? Y realmente es en medio de jardines, extraordinario, ¿no? Realmente la ciudad se fue haciendo. Tan es así que Juan Manuel de Rosas, cuando hace su famosa casa en Palermo, eso era prácticamente nada, y él comienza en 1838 a ir comprando lugares y termina armando un extraordinario sitio con una gran casa y bueno, y realmente... ¿Eso es en la zona donde están hoy los bosques de Palermo? Mira, ¿Cuál es la zona? La casa de Rosas empieza... Te lo quería preguntar. No, te lo ubico. Empieza en la calle Austria Agüero, digamos, el Libertador, sí, y el Río, sí, y eso continuaba hasta las Barrancas de Belgrano. O sea, un lugar muy grande, sí, donde incluso estaba no solo la Casa de Rosas, sino que enfrente, frente al zoológico, donde está actualmente el monumento de Rosas, y hay una plaza, Sever, Intendente Sever, allí estaba inicialmente, eran los cuarteles del ejército de Rosas. Ajá. Pero posteriormente, claro, el lugar era relativamente chico y entonces decide trasladar luego sus tropas a lo que es actualmente la municipalidad de General San Martín, en lo que se llamaban los Santos Lugares de Rosas, que era una especie de Campo de Mayo de esa época, donde estaban las tropas. ¿Eso es la zona que hoy conocemos como Santos Lugares, la provincia de Buenos Aires? No, es San Martín. Santos Lugares tiene ese nombre, pero en realidad no es el lugar donde estaban las tropas, sino que eso viene a ser San Andrés, pasando la estación San Martín allí, y donde se conserva un edificio histórico de esa época, que era la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde iba Rosas cuando tenía que organizar los temas militares. ¿La casa estaba dónde? La casa está actualmente en la calle Diego Pombo. Uno baja en la estación San Andrés, que es la primera pasando la estación San Martín. ¿Del ferrocarril? Del ferrocarril que el ferrocarril que va hasta sigue San Martín, el ferrocarril de San Martín. San Martín. Exactamente. Cuando uno pasa a la estación San Martín, que es la principal, la próxima
es la estación San Andrés, se baja ahí y ahí nace la calle Diego Pombo, y a 4 o 5 cuadras por allí llega a esta casa que se ha conservado. Y que era la del gobernador. Que de era la la provincia del de Buenos gobernador. Aires. Esa casa, Qué notable. posteriormente fue escuela, y el maestro se llamaba Diego Pombo, por eso el nombre de la calle. Posteriormente perteneció a una familia particular y luego se logró expropiar, y con eso se hizo un museo que existe actualmente, que es el Museo Histórico Regional Juan Manuel de Rosas, que depende de la Municipalidad de San Martín. Que además San Martín tiene el otro gran museo, que es el Museo José Hernández, sí. en la antigua casa de la familia José Hernández, Chacra Pueyrredón. Exactamente, la Chacra Pueyrredón, donde venía, vivió ahí José Hernández, ¿no es Ahí cierto? cuando se formó la primer comisión directiva, hará de esto como 40 años, había un amigo tuyo que fue vocal durante un par de años. Bueno, evidentemente, actualmente... Para que no te rompas mucho la cabeza, era yo. Bueno, me parece muy Sí, bien. fui vocal ahí un par de años. Mirá qué Sí, bien. Bueno, sí. importantísimo. Y actualmente es director de ambos museos, Sí. el doctor Julio Otaño, que también es otro gran escritor, historiador. Uh-huh. Realmente yo creo que la Municipalidad de San Martín es una cuna de la tradición, ¿no es Sí, cierto? sí, claro. Con estos dos lugares, Sí. tan importantes. De modo que, bueno, son hechos que realmente nos muestran la importancia de esas zonas de las afueras, ¿no? Exacto. No olvidemos que cuando Juan Martín de Pueyrredón, en las invasiones inglesas, lucha contra los ingleses, es con un grupo de gauchos nomás, que son inmediatamente derrotados y desbaratados por las tropas inglesas, que estaban perfectamente armadas y organizadas, ¿no es cierto? Vamos a hacer la primera pausa del programa, seguimos dialogando sobre historia argentina con el doctor Alberto Geli Cantilo, y después de la pausa le vamos a preguntar qué actividades está haciendo el instituto que él preside, el Juan Manuel de Rosas, pero después de la pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí transcurriendo la última edición de Sendero de Escritores de este 2024. En marzo regresamos. Dicho sea de paso, este sábado en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en lo que hace a la avenida Corrientes, va a haber una actividad que ya viene haciéndose hace tiempo, pero muy interesante para los que nos interesan los libros. La Noche de las Librerías. Así que va a haber distintas actividades en librerías de la avenida Corrientes, conferencias, diálogos con autores. Personalmente, quien les habla, voy a estar en la sucursal de librerías Cúspide de la avenida Corrientes 1312, de 19 a 20 horas, dialogando con el público, hablando de mis libros. Obviamente los que los quieran comprar también van a poder comprarlos, se los dedicamos con mucho gusto. Pero Noche de las Librerías este sábado próximo
sobre todo sobre la Avenida Corrientes. Vamos a seguir dialogando con Alberto Gelicantilo. Estás presidiendo ya hace tiempo el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Contanos, yo recibo permanentemente, creo que por semana mínimo 3 conferencias hay, o presentaciones o exposiciones de historiadores, todo interesantísimo, no solo sobre Rosas. Sí, no, nosotros tenemos como idea que el Instituto Rosas, en su sede de la calle Montevideo 641, acá en el centro de la zona de tribunales, ¿no es cierto?, queda entre Viamonte y Tucumán, sea un lugar de encuentro de la cultura. Excelente. Donde se concurra todo aquel que lo desee hablar sobre distintos temas. Temas, sobre todo, los que quieran dar alguna conferencia, los que quieran presentar un libro. Es decir, que sea un reducto donde todo aquel que pretenda dar una opinión pueda asistir. Nosotros hemos tenido el gusto de que vos fueras expositor, que vos dieras conferencias sobre tu antepasado, el general Las Heras, que realmente han sido interesantísimas, e incluso presentaste allí tu libro sobre el general Las Heras, y bueno, y hay otros temas también. Pero la idea es que 2 o 3 veces por semana haya gente hablando. Aparte de eso, tenemos una biblioteca muy importante que lleva por nombre Adolfo Saldías, que fue el primer escritor, historiador revisionista, donde está dedicada a la época de Rosas y de la Confederación Argentina. Es una biblioteca a la cual puede asistir cualquiera, es una biblioteca libre para todo público, concurre incluso mucha gente allí a estudiar, porque son libros especializados en todos estos temas. ¿En qué horario funciona el Instituto Rosas? Nosotros de 14 en adelante, de modo que incluso si hay gente que quiera ir en otro horario, se comunica con nosotros, se puede arreglar. El instituto funciona normalmente de 10 a 18, pero después de las 18 empiezan también las charlas. Exacto. De modo que termina la actividad normal y empiezan este tipo de cosas. Por ejemplo, mañana vamos a presentar un libro muy interesante a las 18:30 sobre el sitio de Paysandú y la guerra del Paraguay. Es decir, que trata de temas relacionados con la historia de Argentina, Uruguay y Paraguay. Sí. Es una investigación que ha desarrollado Ricardo Sigalfogliani, y bueno, es un tema que todo el que quiera concurrir, ya le reitero, Montevideo 641. Y aparte de eso, también nosotros desde el año 1939, nuestro instituto se fundó un año antes, 1938. Pero desde el 1939 se publica la revista del instituto, que es una revista, el libro, es como un libro, y que se ha venido publicando y hasta ahora. Y en la actualidad lo hacemos como una revista digital, adaptándonos un poco al siglo XXI. Al siglo XXI, claro. ¿no es cierto? Pero siempre con una serie de colaboradores y de artículos muy interesantes. Lo mismo que los temas y expositores, que sí. Lo único
que nosotros le pedimos a los que vayan a hablar es que sea gente realmente interesante, capaz. Y con fundamentos. Y con fundamentos, ¿no es cierto? Porque vos sabés que yo soy de los que está convencido que desde hace tiempo tenemos una pandemia, no solo en Argentina, es todo Occidente, Oriente occidentalizado, que es la pandemia de opinología. Entonces, yo estoy de acuerdo cuando alguien dice uno tiene derecho a opinar. Sí. Y uno tiene derecho, si está escuchando pavadas, a decirle usted es ignorante y no se ofenda. Lo interesante de, por lo menos todas las veces que he concurrido al Instituto Rosas, podés estar de acuerdo o no, pero te hace pensar, y si no estás de acuerdo, a ver por qué no estoy de acuerdo, acá podemos debatir lo necesario que son los espacios de debate en la cultura. Bueno, precisamente coincido con tu opinión, y es por eso que nosotros, luego de la conferencia o de la presentación del libro, se abre a debate, claro, para que la gente pregunte, se cambien ideas, el autor de sus opiniones, y eso es totalmente enriquecedor, sí, porque además el que asiste es protagonista, es decir, no es cuestión de sentarse a oír a una persona irse. Aplaudo y me voy. Claro, evidentemente es muy importante que el que concurra pueda intervenir, dar sus opiniones, cambiar ideas, se puede consultar bibliografía, en fin, todo eso yo creo que es importantísimo, ¿no es cierto? Y yo creo que evidentemente en estas épocas complicadas para el país, la cultura es algo fundamental, es decir, la educación y la cultura son dos elementos fundamentales. No todo es economía, sino que también tenemos que analizar bien qué ha pasado en este país, por qué hemos llegado a esto, a ver. Excelente, ¿no? A ver cómo hemos llegado donde hemos llegado, qué ha pasado. Y no cometer los errores que se cometieron. Yo creo que eso es fundamental. Y además creo que es importante aprender a dialogar. Si no, vamos a caer siempre de un lado o del otro, de que tiene que ser todo blanco o negro, y las cosas no son así. Y además hay que el que dice blanco o el que diga negro, bueno, que sepa oír al otro, que algo va a aprender y se va a dar cuenta de que al final no todo es tan negro ni tan blanco, ¿no es cierto? Yo creo que eso es fundamental, y además evidentemente yo creo que la SADE eso lo tiene muy claro, ¿no es cierto? Sí, en la Sociedad Argentina de Escritores, bueno, también has visto que continuamente estamos, no solo presentaciones de libros, mesas redondas, debates, pero sobre todo esto que veníamos hablando, para que el diálogo sea posible, las partes que participan, que interactúan, tienen que dar fundamentos, porque yo lo que oigo son muchos argumentos del orden de lo que habría que hacer, de a mí me parece, yo creo, pero con eso no generamos cultura ni hacemos un debate, tenemos que fundamentar. Y ahí lo que vos dijiste recién, a ver, está sucediendo tal cosa, ¿cuál es el origen de esto? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron las variables intervinientes? ¿Qué llevó a esto? Porque si no, me hace acordar mucho, allá en mi juventud, los lunes, terminábamos la secundaria, yo iba al secundario a la tarde, nos reuníamos los amigos en el café,
época que lo que más tomabas era un café o una Coca-Cola, pero resulta que todos éramos directores técnicos del equipo. El director técnico tenía que haber hecho esto, lo otro, con el diario del lunes, por supuesto. Pero resulta que nadie nos llamaba para conducir el partido o el equipo. Entonces veo que eso después se ha ido expandiendo, porque lo que tendría que hacer tal, o lo que tendría que hacer otro. Perdón, pero ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no está allí conduciendo o haciendo esto? Cosa que muchas veces sucede cuando converso hasta en un taxi, y surge el tema de la política. Entonces yo suelo preguntarle, ¿usted afiliado? ¿Qué milita? No, yo no me meto en la política, una cosa muy sucia. Bueno, por eso se meten otros. La vida es para protagonizarla. Sí, yo creo que es importante, efectivamente, que aquellos que tienen vocación por la cosa pública o por la política lo hagan, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si no, desgraciadamente, la política queda en manos de los que la toman como un negocio, ¿no es cierto? Sí, para los profesiones. Claro, ¿de qué trabaja? De político. Y desgraciadamente cuando se dice eso, todo el mundo se quiere morir, porque está tan desprestigiada la política, ¿no es cierto? Cuando uno ve... Yo me acuerdo que cuando uno era joven, no, este tipo de cosas no existían, ¿no es cierto? Realmente, lo mismo que la justicia, que está tan desprestigiada. Uh-huh. Antes, realmente, no, esos escándalos, todo eso no... Y desgraciadamente hemos pasado por momentos terribles los argentinos, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que la cosa mejore y no sea así, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso todos tenemos que poner el protagonismo. Claro, cada uno, claro. Todos tenemos que poner el hombro, porque si no, lamentablemente la cosa no va a andar. Y bueno, yo creo que estamos ahora con un nuevo presidente. Bueno, esperemos, ya va a cumplir un año. Vamos a ver si en los años que le restan la cosa va mejorando cada vez más, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es importantísimo, y sobre todo también acá en la ciudad. Uh-huh. Hay tanta gente que uno ve que trata de hacer las cosas, e incluso tengo entendido de que también te han convocado para colaborar con el gobierno de la ciudad, de modo que bueno, todo eso nos da una gran esperanza, ¿no es cierto?, de que haya gente idónea, gente capaz, gente patriota, que trate de luchar para tener un país mejor, que es lo que necesitamos los argentinos, lamentablemente, ¿no? Sí, y hay, tal como decís, hay muchas formas. Esto que dijiste que me han convocado, bueno, como representante de la Sociedad Argentina de Escritores, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en uno de sus artículos, habla de un organismo que se llama COPE, Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Y muy poca gente conoce que existe esto, y cualquier asociación civil, que puede ser la biblioteca del barrio, el club de fútbol o de lo que fuere, cualquier asociación civil legalmente reconocida en la Ciudad de Buenos Aires puede inscribirse y participar del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos reunimos efectivamente, ahora siempre en representación de la Sociedad Argentina de Escritores. He asumido como miembro titular, miembro ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico por el área de cultura. Ahora, esto es importantísimo porque nos reunimos según por Zoom o personalmente, cara a cara, en la legislatura, en algún salón de la legislatura, y ahí se debate todo, desde lo cultural, lo científico, el tema de lo edilicio, todo a través de asociaciones civiles sin fines de lucro. Cada uno tiene su representante,
Y eso no se conoce, no está muy difundido. Algún oyente ahora dirá, bueno, pero de ahí se llenarán papeles o se escribirá en la computadora y quedará ahí. No. Cada propuesta que hace el Consejo de Planeamiento Estratégico, el COPE, ingresa a la legislatura con el mismo valor que si lo hubiera presentado un legislador, un grupo de legisladores. Es decir, tiene que ir directamente, obligatoriamente a comisión, tiene que ser tratado el proyecto. Date cuenta de la importancia de esto. Importantísimo, importantísimo. No, la verdad que yo creo que son ámbitos de acción que uno desconoce, pero que tiene una posibilidad enorme. Y yo otra cosa que destaco es la actuación de la Junta de Estudios Históricos de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Es una maravilla. Eso es una cosa extraordinaria. En este momento presidida la Junta Central por Mabel Roellens. Sí. Extraordinario el trabajo que realiza. Es interesantísimo cómo todos los barrios tienen su asociación, su junta. Eso iba a decir. Y realmente me parece fundamental, ¿no? Y lo poco que uno conocía, pero que se da cuenta que toda la ciudad está realmente en todos lados hay interés y una actividad también todos los días haciendo cosas, ¿no es cierto? Sí, fíjate que el hecho de que cada barrio tenga su junta de estudios históricos, que además no es un grupo de personas que se reúnen a tomar un café, no, hacen investigación, escriben artículos, publican, dan conferencias, es decir, son organismos vivos. Sí, me parece extraordinario. Mirá lo que es la cultura. Y yo felicito a tantos historiadores que tenemos a lo largo de la ciudad y a los distintos barrios, porque es una tarea fundamental. De modo que creo que ese es otro aspecto que demuestra que los argentinos realmente hacemos cosas, ¿no? Que por ahí se ignoran, se desconocen, pero que se hacen. Es decir, que está está viva la actividad cultural, la actividad educativa. Es muy alentador, yo creo, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos dialogando con el doctor Alberto Geli Cantilo acá en Sendero de Escritores. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos, último programa de 2024, después volvemos en marzo. Bueno, si estamos hablando con el doctor Alberto Geli Cantilo, y presidente del Instituto Rosas e historiador, los oyentes me van a decir, bueno, que el doctor Geli Cantilo nos diga un poco desde el punto de vista de sus conocimientos. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? Juan Manuel de Rosas es una figura interesantísima y vamos a analizar prácticamente lo principal que hizo. Él desde muy joven participó en las invasiones inglesas, siendo un niño prácticamente, luchó heroicamente. Posteriormente se dedicó a la vida de campo, que era su vocación. Funda los primeros saladeros, es decir, busca industrializar la actividad agropecuaria. Y luego decide que no tenía que hacerlo él solo, sino que hace una especie de asociación
de hacendados de la provincia de Buenos Aires, una especie de sindicato, y después se da cuenta de que también el producto de los saladeros, esas carnes, el tasajo, tenía que venderlo no solo aquí en nuestro país, sino también en el exterior. Uh-huh. Y entonces decide venderlo en el Brasil, en Centroamérica, y se da cuenta de que para eso también necesitaba tener una flota mercante para llevar allí todos estos productos, porque si no tenía que vendérselo a los ingleses, que eran los que manejaban las flotas mercantes, claro. y evidentemente se lo compraban por un precio y lo vendían por el triple. En cambio Rosa dice, no, tenemos que tener un justo precio, para lo cual nosotros tenemos que ser los que llevamos al exterior nuestros productos. Y bueno, realmente así lo hace. Posteriormente, cuando los ingleses consiguen parar a los saladeros, que eran la competencia que ellos tenían, se dedique a la explotación de campos, forma una sociedad con Luis Dorrego, el hermano de Manuel Dorrego, con Terrero, y bueno, y empiezan a comprar campos, y él, que prácticamente empieza de cero, termina siendo un hombre que es un gran estanciero, ¿no es cierto? Pero no solo un estanciero que se dedicaba porque muchos dicen, no, era cuestión de largar vacas y se multiplicaban solas, no, sino que también se dedica a la agricultura, y no solo la agricultura para él, sino que también dona arados a los indígenas aliados para asentarlos a la tierra. Escribe su famoso manual de instrucciones a los mayordomos de estancia, que es una obra extraordinaria, donde con un detalle total explica cómo había que los peones tenían que trabajar, los capataces, qué tenía que hacer cada uno, qué esto, que el otro. Después hace otro también manual a los capataces de chacras, uh-huh. y luego, cuando en 1820 comienza la lucha entre los caudillos federales contra el directorio, él viene y participa en la crisis de 1820, donde viene con sus famosos Colorados del Monte, que era un regimiento que él crea y directamente se ocupa de armarlos, de sus uniformes, todo eso, y viene para ayudar a restaurar el orden en momentos muy difíciles del país, cosa que hace. Y bueno, luego él, cuando la desgraciada revolución de Lavalle, el 1 de diciembre de 1828, que derroca al primer gobernador legítimo federal, Manuel Dorrego, y lo fusila, Rosas trata de evitar esa incipiente guerra civil y hace un par de tratados con Lavalle para tratar de encauzar las cosas. Lamentablemente luego, cuando el grupo unitario hace que se desconozca estos tratados, no hay más remedio que ir a esa guerra civil, donde Lavalle, como gobernador de la provincia, termina que no podía salir de la ciudad porque el resto estaba todo en manos de los federales, y Rosas asume como jefe del Partido Federal el reemplazo de Manuel Dorrego.
que evidentemente si Dorrego no hubiera sido fusilado, Rosas hubiera sido un hombre de campo y nada más, ¿no es cierto? Claro, interesante eso. Y él, bueno, tiene que asumir el gobierno. Hace en 1829 asume su primer gobierno, está 3 años, luego deja y parte para la expedición al desierto en 1833, donde él hace una expedición interesantísima porque trata de incorporar toda la zona de la Patagonia, claro, porque prácticamente ya en esa época decíamos de que del Salado en adelante no había nada, y él llega hasta el río Colorado, el río Negro, toda esa zona, todo eso. Él hace pactos con las distintas tribus indígenas. Sí, eso es interesantísimo, porque se habla poco de eso. Claro, y él en realidad a los que persigue son a los indios que venían desde Chile, que eran enviados por capitalistas chilenos o ingleses incluso, que cruzaban la cordillera, los mandaban a estos a hacer malones y a apoderarse de nuestra hacienda y de cautivas que llevaban después y vendían del lado chileno, ¿no es cierto? Evidentemente logra que todo ese sistema desaparezca y hace pactos con los indios, con los cuales ya no hubo más malones. Prácticamente hasta la caída de Rosas, que no hubo malones, y posteriormente, como los gobiernos posteriores no cumplen con estos pactos, vuelven los malones prácticamente hasta cerca de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y entonces tienen que hacer primero la zanja de Alsina para tratar de que no podían llevarse la hacienda, y termina, bueno, con la segunda expedición al desierto del general Roca, donde ya incluso ya empiezan las armas largas, claro, los Mauser, con eso son prácticamente vencidos, ¿no es cierto? claro. Pero bueno, yo creo que además Rosas en su segundo gobierno fue el hombre que defendió la integridad del territorio nacional. Si no, la Argentina lamentablemente hubiera sido dividida en muchas partes. Él tuvo que luchar contra fuerzas exteriores como la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, apoyada por el Reino de Francia, que quería quedarse con nuestras provincias del norte, Claro. En una guerra totalmente desigual. Prácticamente no podía enviar por la distancia tropas ni armamentos, y bueno, ahí lucha el general Heredia, gobernador de Tucumán, y nos salvamos gracias a que también la Confederación Peruano-Boliviana pretendía quedarse con las provincias del norte de Chile, y allí el general Bulnes, en la batalla de Yungay, derrota a la Confederación Peruano-Boliviana, y ahí Chile y Argentina logran solucionar su problema. Pero eso le produce la indignación de los franceses, que entonces con distintos argumentos hacen planteos a Rosas. Rosas los desoye, lo amenazan con un bloqueo, diciéndole de que no van a poder entrar ni salir nada de nuestros ríos, y que en 3 meses Rosas va a tener que rendirse.
Rosas de Solle, y este bloqueo francés dura 2 años y finalmente tienen que retirarse porque se dan cuenta de que esto no solo era algo que no tenían ninguna posibilidad, sino que también perjudicaba al comercio inglés, Claro. Que ya no quería saber más nada con esto. Y después viene también la lucha de Rosas en defensa de la soberanía nacional en 1845 contra la escuadra anglo-francesa, que era sin lugar a dudas la más importante del mundo en ese momento, ¿no? Vienen con 20 buques de guerra, pero ya acorazados, los más modernos, con el armamento más importante, y nosotros acá prácticamente no podíamos hacer nada. Rosas decide interceptarlos en la vuelta de Obligado, y allí pone al único barco que teníamos nosotros, el bergantín republicano, el único con Tomás Cray, que era el comandante, y después pone una serie de lanchones con 3 cadenas de los 700 metros que iban desde Buenos Aires hasta Entre Ríos para dificultar la entrada de esta. Está la famosa batalla de la Vuelta de Obligado y luego la Guerra del Paraná, porque si bien los anglofranceses logran avanzar Paraná al norte, no pueden cumplir su objetivo comercial, porque venían con 90 buques mercantes, porque pensaban hacer el negocio. El negocio con las provincias ribereñas del Paraná, claro. Y no pueden no solo negociar, sino ni desembarcar para tener víveres ni nada. Ahora dijiste 90 embarcaciones. Exactamente. Pues estamos hablando de 1845. Sí, era impresionante. Viene todo un grupo de 20 de guerra y 90 posteriormente. 110 embarcaciones. Sí, una cosa impresionante. Cruzando el Atlántico, estacionadas acá en el Río de la Plata. Y no solo eso, sino que finalmente llegan a Corrientes y a Asunción en el Paraguay, pero pueden vender muy poco, y cuando vuelven son interceptadas en la angostura del Quebracho, donde son prácticamente desde lo alto emboscadas y sufren unas enormes pérdidas, y tan es así que de inmediato tienen que también pedir la paz, primero los ingleses, después los franceses, y terminan reconociendo la soberanía de nuestros ríos interiores, reconociendo que tenían que devolver la isla Martín García, de la cual se habían apoderado, devolver nuestros buques de guerra, que también se los habían tomado el almirante Brown. Realmente fue importantísimo, y no solo eso, sino que además esto tuvo un conocimiento en el resto de los países americanos, claro, y europeos, ¿no? Fue importantísimo. Yo creo que también Rosas en 1835 había dictado la ley de aduanas para evitar que el comercio de los países extranjeros pudiera tener la ventaja competitiva, ¿no es cierto? Ellos estaban en plena revolución industrial, querían vender sus productos a precios muy bajos, y nosotros se le ponen una serie de impuestos para proteger el trabajo del interior del país y las industrias argentinas, y se logra con eso también dar toda una ayuda al interior de nuestro país que tanto lo necesitaba. Yo creo que fue, sin lugar a dudas, un proyecto de país muy importante, que lamentablemente termina con la derrota de
Walter Rosas en Caseros, y bueno, de allí comienza otra historia, ¿no es cierto? Le voy a preguntar a nuestro técnico ahí de cuánto, 1 minuto nos queda, así que estamos para despedirnos. Le vamos a agradecer a Leonardo Giusti todas estas semanas. De todos modos, en marzo volvemos a seguir haciendo aquí, más que agradecido. Al doctor Alberto Geli Cantilo, que nos hayas acompañado esta noche, y qué buena clase de historia nos dice. Qué importante es escuchar esto, porque si no conocemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a entender dónde estamos para poder planificar hacia dónde vamos? Sentido común. Exactamente. Y yo creo que además esto nos ha permitido a los oyentes, bueno, oír una serie de temas que los va a hacer pensar e investigar, que yo creo que es lo más importante en esta vida. De eso se trata. Nos reencontramos el año que viene. Luminoso abrazo para todos. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.